Hola, bienvenido a mi canal de YouTube, Ruth la Investigadora. Vamos a tratar sobre el tema de los cuerpos incorruptos, que no se corrompen. Hay varios casos sobre santos y también de gente que no es santa. Quédate, porque comenzamos. Santa Bernadette de Lourdes murió en 1879. Santa Bernadette fue una pastora francesa. La Iglesia Católica la canonizó el 8 de diciembre de 1933, tras dar su confirmación a una serie de apariciones marianas o manifestaciones de la Virgen María que Bernadette afirmó haber tenido en 1858. Tenemos aquí una mujer con hábito de monja y se ve en sus manos un rosario, el cual estaba oxidado cuando descubrieron su cuerpo. Su cuerpo se encuentra incorrupto y puede verse en el convento de Nevers dentro del féretro de cristal. Su festividad se celebra el 16 de abril, aniversario de su muerte. Es patrona de los enfermos, de las personas ridiculizadas por su piedad, de los pobres y de las pastoras y pastores. Número 10. San Juan María Vianney murió en 1859. El santo cura, proclamado patrono de los sacerdotes cristianos, especialmente de los que tienen cura de almas, párrocos, nació el 8 de mayo de 1786 en Dardilly, al noroeste de Lyon, Francia. Fue el cuarto de 6 hermanos de una familia campesina. A los 32 años fue ordenado sacerdote y enviado al pueblo de Ars, siendo modelo de pastores por su desinterés, su caridad, pobreza, penitencia y puntualidad en el confesionario. A él acudían sabios e ignorantes en demanda de consejo, convirtiendo su parroquia en un centro de peregrinación. Murió en 1859 y fue canonizado por su santidad Pío XI en 1925, quien lo proclamó patrono de los párrocos y pastor de almas. En la imagen vemos a San Juan María Vianney con hábito de sacerdote en el féretro de vidrio. Número 9. Santa Teresa Margarita murió en 1770. Nació en Arezzo, Italia, de noble familia el 15 de julio de 1747. Se llamó Ana María. Fue un alma contemplativa desde muy pequeñita. Con frecuencia se quedaba ensimismada y preguntaba: «Decidme quién es ese Dios», atraída por el lema de San Juan: «Dios es amor». En 1764 ingresó en el Carmelo de Florencia y en 1765 vistió el hábito, tomando el nombre de Teresa Margarita del Sagrado Corazón de Jesús. Durante su vida vivió el siguiente lema: «Escondida con Cristo en Dios». Más que maestra, fue un continuo y magnífico testimonio de vida espiritual. Fue el apóstol del Sagrado Corazón y de la Santísima Virgen del Carmen, a la que amó extrañablemente. Su lema, como fiel heredera del espíritu del Carmelo, era padecer y callar, y había tomado como pauta de su vida vivir escondida con Cristo en Dios. En la imagen vemos a Santa Teresa de Margarita con hábito de monja, que descansa en el féretro de vidrio, sostiene en sus manos un crucifijo. Número 8. San Vicente de Paúl murió en 1660. Es una de las figuras más representativas del Renacimiento católico en la Francia del siglo XVII. Fue fundador de la Congregación de Misión, también llamada como Misioneros Paules, Lazaristas o Vicentinos. Fue nombrado limosnero real por Luis XIII, función en la cual abogó por las mejores condiciones para los campesinos y aldeanos. Realizó una gran labor caritativa, sobre todo tras la guerra de Fronda, una cuyas consecuencias fue el incremento de menesterosos en su país.
Una de sus frases más representativas es: "Los pobres son nuestros amos y señores". En la imagen vemos a San Vicente de Paúl con traje de sacerdote en el féretro de vidrio y sostiene una mano con la otra. Número 7. San Silván. Murió en el año 350. Muy poco se sabe acerca de San Silvano, excepto de que fue martirizado, asesinado por su fe en el siglo IV. Algunas fuentes aseguran que este es uno de los 70 apóstoles. Considerando que su cuerpo tiene más de 1600 años, está muy bien conservado. En la imagen vemos a San Silván con túnica roja dentro del féretro de vidrio. Número 6. Santa Verónica de Giuliani. Murió en 1727. Úrsula Giuliani fue una mística italiana que permaneció a la orden de clarisas capuchinas, elevada a los altares de la Iglesia Católica. Murió en 1272, trabajadora doméstica y santa italiana, patrona de la ciudad de Lucca. Sus emblemas son las llaves, símbolo del servicio, y las azucenas, símbolo de pureza. En ocasiones también se le suele representar con el balde en la mano. Su cuerpo momificado permanece aún en ese templo y es objeto de peregrinaciones. Su culto fue aprobado en 1696 por el Papa Inocencio XII. En la imagen vemos a Santa Cita vestida de azul con una corona de flores en la cabeza. Sus manos descansan una sobre la otra. Número 4. San Juan Bosco. Murió en 1888. Fue un sacerdote católico, educador y escritor italiano del siglo XIX. Fundó la Congregación Salesiana, el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, la Asociación de Salesianos Cooperadores, el Boletín Salesiano y el Oratorio Salesiano. Promovió la Asociación de Exalumnos Salesianos, el desarrollo de un moderno sistema pedagógico conocido como el Sistema Preventivo para la Formación de los Niños y Jóvenes. Además, promovió la construcción de obras educativas al servicio de la juventud más necesitada, especialmente en Europa y América Latina. Fue uno de los sacerdotes más cercanos al pontificado de Pío IX. En la imagen vemos a San Juan de Bosco con vestido sacerdotal dorado en una urna de vidrio. Número 3. Papa Beato Pío IX. Murió en 1878. Fue papa desde 1846 a 1878 y el último soberano temporal de los estados de la Iglesia. Su pontificado de 31 años y medio fue el más largo de la historia de la Iglesia. Sepultado de las grutas vaticanas en 1881, sus restos mortales fueron trasladados a la Basílica Romana de San Lorenzo. En la imagen vemos al Papa Beato Pío IX con traje papal y descansa en una urna de vidrio. Número 2. Beato Juan XXIII. Murió en 1963. Fue pontífice romano entre 1958 y 1963. Fue beatificado en el año 2000 por el Papa Juan Pablo II, durante el jubileo de dicho año. En la memoria de muchos, el Papa Juan Pablo XXIII ha quedado como el Papa Bueno, o como el Papa más amado de la historia. También es honrado por muchas organizaciones protestantes como un reformador cristiano. Cuando fue exhumado en el año 2000, se halló que su cuerpo, gracias al excelente embalsamado al que había sido sometido, estaba totalmente incorrupto, estando en la misma posición en la que había sido enterrado en 1963. Sus restos actualmente descansan en la Basílica de San Pedro en Roma. En la imagen vemos al Beato Juan XXIII con traje papal que descansa en la urna de vidrio. Número 1. Carlo Acutis. Murió en 2006, fue un estudiante y programador de informática italiano beatificado en Asís el 10 de octubre de 2020, en virtud de un milagro atribuido por la Iglesia Católica a principios del 2020. El día de su funeral, tanto la iglesia como el cementerio estaban llenos de gente. Su madre recuerda que había gente que ella no conocía de nada, personas sin hogar, inmigrantes, mendigos y niños. Un montón de gente que le hablaba de Carlo y de su trabajo social. El 1 de octubre de 2020 se abrió su tumba para exponer sus restos reconstruidos a la veneración de los fieles. Como parte de los hechos previos a su beatificación, el obispo Domenico Sorrentino señaló a las noticias que circulaban en torno a las reliquias del beato Carlo Acutis no respondían a la verdad al decir que su cuerpo había sido encontrado incorrupto. En la imagen vemos a Carlo Acutis con saco, sudadera y tenis deportivos, y en sus manos un rosario.
Vamos a ver una momia incorrupta con 320 años de antigüedad. Me encuentro en el Real Monasterio de los Triunfos del Santísimo Sacramento en la ciudad de Alicante. Y hemos venido concretamente para ver el cuerpo incorrupto de la Madre Sor Úrsula Micaela Morata, que se encuentra aquí. Acompañadme. Lo verdaderamente curioso de todo esto es que esta monja estuvo luchando contra las fuerzas del mal y recibió, según se dice, lo que es el acto de la transverberación, que es un dardo de amor justo en el corazón. Precisamente cuando hace relativamente poco tiempo se le hizo una resonancia magnética nuclear en la residencia de Alicante, aparecía precisamente en esa franja del corazón algo verdaderamente extraño. ¿Sería el dardo? Se sabe de su aspecto era que tenía unos preciosos ojos azules. Y cuenta la historia que cuando fue desenterrada, sus ojos eran más bonitos que nunca. Después de la exhumación, el cuerpo de Catalina fue tratado con productos químicos para conservar su agilidad y color. Otra mujer del siglo XIX, Santa Bernadette Soubirous de Lourdes, aseguró que la Virgen María se le había aparecido 18 veces. En 1858 estaba cogiendo madera cerca de la orilla de un río cuando oyó el ruido de un arbusto cerca de una gruta. Bernadette miró hacia arriba y vio algo blanco con la forma de una mujer joven, y ella pensó que era la Virgen María. Previendo un milagro, mucha gente siguió a Bernadette en sus siguientes visitas a la gruta. Enseguida los devotos empezaron a otorgar propiedades milagrosas al agua de la gruta. Después de haber estado continuamente enferma durante toda su vida, Bernadette falleció en 1879 a los 35 años. Bernadette sufrió durante gran parte de su vida, pero nunca se quejó. Y la gente solo se enteró de todo su sufrimiento cuando ya había muerto, porque descubrieron que había padecido tuberculosis. Cuando en 1909 exhumaron su cuerpo, lo encontraron incorrupto. 10 años después volvieron a exhumar su cuerpo y le pusieron una máscara de cera encima de la cara. El santuario de Lourdes atrae a millones de creyentes y su agua es conocida por sus innumerables propiedades curativas milagrosas. Muchas de las experiencias místicas de los santos incorruptos son muy comunes entre la gente sagrada. Vemos luces alrededor de ellos. Casi todos los santos eran gente muy devota que tenía un contacto místico con Dios y los ángeles, o había contactado con algo sobrenatural. Así que el tipo de cosas que le pasan a los incorruptibles, la levitación, todas esas cosas forman parte de la santidad. En 1417, Rita de Casia, de 26 años, entró en el convento de Santa María Magdalena. Poco después de su llegada, le pidió a Dios un favor desde el altar. Santa Rita de Casia pidió a Dios que la dejase participar en el sufrimiento de Cristo. Y fue recompensada, o así fue como ella lo vio, con una herida en la frente similar a las heridas provocadas por la corona de espinas de Cristo. Dicen que esta herida supuraba y desprendió un olor horrible y que siguió haciéndolo durante toda su vida. Vivió casi todo el resto de su vida recluida. Justo unos días antes de su muerte, en 1457, una fragancia llenó su habitación y luego perfumó todo el convento. Una luz brillante emanaba de la herida en su frente. Cuando murió, fue enterrada en un sarcófago muy elaborado.
170 años después, el cuerpo de Rita fue desenterrado para las ceremonias de beatificación. Dicen que cuando la exhumaron, uno de sus ojos se abrió espontáneamente y que su cuerpo ha ido cambiando de posición con los años. Estaba tumbada hacia un lado y luego se movió hacia el otro. También algunos dicen que la vieron levitando justo por encima del sarcófago. Dicen que un trozo de madera seca que Rita plantó en su juventud floreció hasta convertirse en un viñedo. Aún sigue creciendo en el jardín del monasterio de Santa Rita. Las hojas del viñedo en polvo se mandan a la gente enferma que lo solicita desde todas partes del mundo. En el siglo XII se contaban historias sobre la sangre que salía de los cuerpos de los mártires y hervía en el suelo según caía. De la misma manera dicen que algunos santos incorruptos supuraban sangre o fluidos inusuales durante semanas, meses e incluso años después de su muerte. Este es un fenómeno post-mortem, porque la sangre estaba fluyendo otra vez. Lo excepcional es encontrarla así tanto tiempo después de la muerte. La Iglesia de Jesús en Roma es la sede mundial de la Orden Jesuita de Sacerdotes. Dentro de ella hay una reliquia, el brazo momificado de San Francisco Javier, uno de los misioneros jesuitas más famosos. En 1540 navegó hasta las Indias Orientales. El rey de Portugal quería que un misionero fuese a la India y fue Javier, que se pasó mareado todo el trayecto. Enseguida se hizo famoso, logró convertir a decenas de miles de personas. Francisco murió en un barco con destino a la China en 1552. 2 años después, su cuerpo incorrupto fue conservado en Goa, la India, donde fue venerado por miles de personas. Pero los escépticos decían que el cuerpo había sido embalsamado. Para estudiar este asunto, el forense examinó el cuerpo y no encontró ninguna prueba de conservación artificial. Aún así, el forense ordenó a uno de sus ayudantes que metiese sus dedos dentro de una herida cerca del corazón. Dicen que cuando extrajo sus dedos estaban cubiertos de sangre, y el forense la olió y declaró que era absolutamente perfecta. Enseguida, las iglesias de todo el mundo pidieron reliquias de Francisco. La mitad de una de sus manos fue a parar a lo que ahora es Hanoi, la otra a Singapur. O sea que cortaron su mano en 2. También enviaron sus órganos a otros sitios para que cuando se exhibiese el cuerpo estuviese bastante vacío por dentro, y lo llenaron con estructuras de metal y algodón. Cuando, después de ser recogidos de su cripta, algunos cuerpos empezaron a desintegrarse, surgieron dudas acerca de su autenticidad. En la época de la Ilustración, en el siglo XVIII, la Iglesia empezó a cuestionar la incorruptibilidad de los santos. Estaban preocupados por estas cosas, porque temían que se tratase de un fraude. Tenían miedo de haber sido engañados. Tenían miedo de los milagros diabólicos. San Pablo dijo que el diablo puede aparecer en forma de ángel de la luz y definitivamente puede aparecer como un cadáver incorrupto del pasado. ¿Son los santos un milagro? ¿Es un acto de Dios que se hayan conservado como si estuviesen vivos? ¿O hay una explicación científica racional para estas increíbles conservaciones? A principios del siglo XVIII, la Iglesia sospechaba cada vez más de estos milagros y trató de imponer ciertas normas para la incorrupción. Se dirigió al cardenal Próspero Lambertini, la autoridad suprema en los casos de canonizaciones. En 1734 abordó la cuestión en un tratado de 5 volúmenes que escribió sobre la canonización. Su criterio era extremadamente estricto. Creía que en los casos que había algún signo de corrupción, cualquiera que fuera, por ejemplo, en el caso de que un cuerpo fuera conservado perfectamente, excepto su nariz y sus labios, no se consideraba un milagro, porque había habido algo de corrupción. Según Lambertini, los cuerpos que eran embalsamados o disecados, secados de forma natural y momificados,
no podían ser considerados milagros de incorrupción. Solo esos cuerpos que retenían su frescura vital durante muchos años, sin haber recibido ningún tipo de intervención deliberada, podían ser considerados milagrosos. Aún así, esto no resolvía el tema, ya que los examinadores no eran siempre imparciales. Tendrán que pasar 2 siglos hasta que empiece a surgir una nueva perspectiva en el caso de los santos incorruptos. A finales de los 80, la ciencia y la Iglesia Católica unieron sus fuerzas para arrojar algo de luz sobre el misterio de la incorrupción de los santos. La Iglesia esperaba descubrir algo más sobre los santos. Muchas veces las leyendas de los santos eran bastante incompletas y por tanto a la Iglesia le gustaba contar con expertos que pudiesen comprobar el estado de conservación de los santos y descubrir todo lo posible sobre estos extraordinarios individuos. Tal y como había pedido el Vaticano, equipos de patólogos, microbiólogos, químicos y radiólogos examinaron los cuerpos de antiguos hombres y mujeres convertidos en reliquias eclesiásticas. Antes de empezar el trabajo, pidieron a los expertos que brindasen respeto al cadáver como si de una persona viva se tratase, que realizaran su trabajo con el máximo. ¿Qué te pareció estos videos que te he puesto sobre los cuerpos incorruptos? Déjamelo en los comentarios y yo te daré corazoncitos. Bendiciones a todos. Un abrazo, un beso y chao. Hasta el próximo video.